Saludos, amigos televidentes, fieles seguidores de este su programa Periodismo y Sociedad. Estamos aquí hoy de nuevo, estamos con la intención de llevarles las informaciones fidedignas, transparentes, objetivas, con la intención de que entre todos, cada día formemos una idea de un mejor futuro, pero para todos. Pedimos a Dios que nos continúe apoyando, nos guíe, nos proteja, para nosotros seguir haciendo el esfuerzo de dar lo que cada día nos proponemos. Hoy llegamos un poquito tarde, no se puede dar excusas, pero si hubiésemos salido 5 minutos más temprano, llegamos a tiempo. Salimos un poquito tarde y no pudimos llegar como se debió. Buenas noticias para algunos, buenas y malas para otros, son de las cosas que podemos exhibir. Me gusta, me agrada y no quiero pasar por alto las informaciones del COVID. A pesar de esta nueva cepa que ha llegado, pues ayer nos dieron una información de que ha bajado la positividad del COVID, ha bajado el porcentaje, y eso nos facilita que nosotros sigamos haciendo el esfuerzo por la vacunación. Ayer vi a brigadas por mercados y centros públicos, brigadas de ciudadanos vacunando, yendo con su neverita a cuesta, un médico con una vacuna y 2 personas convenciendo a los venduteros que se vacunen. Y pude ver muchas vacunas. Esto no me desagrada, eso es un buen proceso para nosotros abarcar la población que nos falta por vacunar, porque nos falta mucha gente por vacunar, nos faltan millones de personas por vacunar. Lo de ayer hablaba de 310 nuevos casos, para mí es un récord de baja positividad, 310. Y antes teníamos 5,000, 4,000 y algo de positivos. Bueno, hoy aparece que tenemos 3,446. Y eso también es bueno, porque repito, baja la positividad en nuestro caso. Vamos a estimular a las autoridades a que sigamos con esa parte positiva. No sé si aquí todo el mundo debe estar vacunado, incluyendo Héctor. ¿Todo el mundo está vacunado? Héctor Reynoso se vacunó. Y Fernando. Y todo. Bueno, qué bueno. Todos nos vacunemos para que... ¿Vinieron a vacunar? Aquí. Ah, pero mira qué chulo. O sea, al canal vino una misión. Eso es importante, que vayamos a los centros de trabajo y que facilitemos la cosa. Omicron es la nueva cepa del virus. El virus se diversifica, se ramifica, se hace metamorfosis, cambia, pero todo es con la finalidad, no es solo, todos los virus tienen esa situación en esa parte. Bueno, pues hay que darle positivo a eso, Qué bueno, y vamos a estimular a las autoridades. Una cosa también que me agrada es lo que he visto publicado en el día de hoy,
La Cámara de Cuentas es el organismo que tiene que fiscalizar, que ver por el buen uso o mal uso, pero que tiene que auditar el gasto de los recursos del Estado, los recursos del pueblo. La anterior Cámara de Cuentas que había es diferente a esta. Las cámaras son conformadas por seres humanos. Los seres humanos tienen intereses. A veces no tener intereses es tener un interés. Las personas piensan distintas, piensan diferentes, actúan diferentes, tienen objetivos diferentes, y no importa cómo usted llegue al cargo ni a qué cargo llegue, usted va a plasmar sus objetivos. Nos quejamos de una Cámara de Cuentas que no auditaba, y entonces le etiquetamos de que esa Cámara de Cuentas era pro gobierno. De hecho, habían gran parte de sus miembros que estaban vinculados familiarmente a importantísimos funcionarios del gobierno anterior. Me refiero a la Cámara de Cuentas anterior. Y esto llevó hasta que el presidente electo, actual presidente de la República, dijera que esa Cámara de Cuentas debía renunciar. Y era trillando el camino, allanando el camino para sustituirla, porque realmente había una concepción del país de que esa Cámara de Cuentas no era la que el país necesitaba. El país votó en las elecciones del 2020 y yo digo, el país no votó porque estaba pasando hambre. El país no votó porque el COVID lo estaba acogotando. Aunque se había un poco estrechado el impulso económico, aunque este gran mercado nuestro, el sistema productivo nuestro, había decaído, el país no votó por falta de obras ni obras de más. Yo creo que el país en gran parte votó por que estaba harto de la falta de transparencia, de la falta de justicia, por la falta de consecuencias que los funcionarios exhibían, y la gente percibía que había un alto grado de corrupción. Cierto o no, pero la gente percibió eso y se manifestó en las calles contra esa percepción, para derribar esa percepción. Hizo marchas, yo no sé cuántas marchas verdes se hicieron, decenas. Y la marcha verde no tenía objetivo de que vamos a sembrar el campo, de que vamos a bajar la gasolina. No, la marcha verde tenía un objetivo: cero impunidad, más transparencia y castigo a los corruptos. Y Luis Abinader se montó en esa y ganó. Dijo, yo voy a dar eso. Entonces, el país estaba esperando y aún espera que esa prédica y que ese motivo de campaña y que ese motivo de movimiento, de movilidad, de protesta, se cumpla. Y no había pasado antes como el país quería. Yo digo esto porque hubo el cambio, incluyendo al cambio en la Cámara de Cuentas, se eligió hubo un cumplimiento para muchos de un ministerio público independiente, con la designación de ese ministerio. Pareciera que Luis complació a
una inmensa mayoría de la población con la designación de ese Ministerio Público y que se le asigna independencia y que ese Ministerio Público ha venido actuando de esa manera. ¿Cuántos casos hay? 6, 7 casos. Casos complejos de estrecha vinculación mafiosa, de contubernio y de una maraña, de una articulación, según lo ha descrito el Ministerio Público. Yo no sé si es verdad o yo no sé si es mentira. Eso tendrán que demostrarlo en los tribunales, pero lo que se ha explicado es que se está desmontando esa articulación mafiosa en distintos estamentos del Estado. Si no es como uno lo ve, esos abogados tienen que emplearse a fondo, tienen que ser capaces, tienen que estar bien argumentados y convencer a la ciudadanía para que esa articulación mafiosa en distintos estamentos y por distintos personeros no sea verdad. Lo que está evidenciándose es para mí muy grave porque es que llegar a las Fuerzas Armadas, llegar a donde se ha llegado, articular expedientes con ese montaje sobre el descubrimiento de esa articulación, valga la redundancia, mafiosa, nadie lo esperaba. Todo el mundo sospecha que muchos generales, que muchos coroneles, que estamentos militares tienen dispensa, tienen licencia para un manejo discreto de muchos dineros, de fortunas, y el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Entonces va a ese bolsillo. Lo que hemos visto hoy es más grave. Esta semana la Cámara de Cuentas ha destapado lo que mucha gente sospechaba. La gente decía que la OISOE se convirtió en el escape, el organismo escape para hacer desaparecer mucho dinero que debió ir a la multiplicación de obras, a la inversión en obras en bien del Estado, que la OISOE fue una fuente de enriquecimiento a través de obras. Hay mucha gente que habla hasta de lavado de dinero. Hay mucha gente que habla de que mucho dinero de origen no claro se lavaba por ahí, en esa parte. Y pienso yo que mucho tiene que ver con eso. Hay otra etapa que ahora yo quiero comentar, pero me parece que los muchachos, tenemos que dar una pausa, ¿no, verdad, Fernando? Yo quiero ir a una pausa porque cuando yo comienzo a desmenuzar el otro tema, no quiero como mucha interrupción. Y entonces vamos a eso y entonces volvemos. Vamos a una pausa, porque al final yo quiero hablar de lo que se ha descubierto en la policía, de lo que se ha descubierto en la construcción de los hospitales, de lo que se ha descubierto inclusive que no lo han aireado en agricultura y de muchas instituciones del Estado, que debería estar preso el 50% de la población dominicana, si eso es cierto. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes y continuaremos comentando el caso de la lucha por la transparencia
de gran parte de la sociedad dominicana y las respuestas que a esa lucha está dando el Estado, distintos organismos del Estado, encabezados por el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas que está despachándose, la Contraloría General de la República, que tengo que resaltarle a este organismo un ingente trabajo para esclarecer, para transparentar el manejo pulcro de los recursos del gobierno, de los recursos que da el pueblo a través de la compra de sus servicios, de sus impuestos que paga. Tanto en la gestión de Luis Delgado, que fue un hombre cuadrado con la transparencia, y como la de Correa, Freddy Correa, que le sustituyó, que ha dado seguimiento a lo que es la política de transparencia del presidente Luis Abinader. Pero cuando yo quiero hablar de lo que está ocurriendo, señores, es que se ha descubierto a través de la Cámara de Cuentas el manejo de los hospitales, la corrupción que ha planteado, que ha señalado la Cámara de Cuentas, que no sé si es cierto o no, pero tengo que creer en la Cámara de Cuentas hasta que se diga lo contrario. Se habla de que hay en la Fiscalía, enviados por la Cámara de Cuentas, expedientes que superan los miles de millones de pesos. ¿Ustedes recuerdan aquella asignación de reparación de hospitales que se hizo argumentando los periodos de emergencia? Que uno dijo, ¿por qué 56 hospitales? Que bueno, 56 hospitales eran necesarios para repararlo, porque decían uno, si lo reparan no, y si no lo reparan sí. Uno decía que por qué de grado a grado, que por qué se hacía de esa manera. La verdad es que lo que se ha evidenciado ahora con la Cámara de Cuentas es que esa asignación de sus hospitales, aprovechando la declaratoria de emergencia para su reparación, no eran hospitales que se habían caído, no eran hospitales, sino que había que repararlo, pero que parece que no estaba en el plan de reconstrucción del gobierno, sino que se aprovechó su emergencia para, como son hospitales, había que decirle al pueblo que los hospitales son casos de emergencia. Bueno, pues ahora la Cámara de Cuentas ha presentado un informe de que más de 2.500 millones de pesos. Déjame ver cuánto es que dice. 2.500 millones de pesos. Para la evasión que se ha hecho ahí. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahora? Bueno, toda esa gente, incluyendo los exministros, van, ya la OISOE no está, van. Pero otra cosa que me llama, que hoy es normal, y le voy a decir por qué es normal. En los últimos 60 años, oiga lo que le voy a decir, la corrupción en las Fuerzas Armadas
en la Policía Nacional. Lo conocía todo el mundo. Todo el mundo sabe que aquí habían esquinas que se vendían. El comandante le decía a un tráfico, en aquel tiempo los de clavito blanco, los clavitos con la cabeza blanca, los tráficos de clavito, como lo decían, que era lo que tenían el gorro blanco. Tú vas a traer a la Máximo Gómez con 27. Eso, tú ahí te vas a ganar diario 40,000 pesos, 20,000 me lo va a traer. Esas esquinas se vendían a los tráficos. Para ponerlo ahí, había que pagarle al comandante. Nadie decía nada porque a ese comandante lo ponían ahí por 6 meses para que él sacara lo suyo. Lo mandaban a la frontera a comandar. Todo el mundo sabía que en la frontera, por la frontera pasaba de todo. Y el comandante que estaba en la frontera recibía de todo. Entonces le daban 6 meses en la frontera para que ese comandante se abultara sus finanzas. Porque ganando un comandante, por ejemplo, un coronel que ganaba 15,000 pesos o 9,000, de repente tenía una fortuna de 200 millones. Porque lo que él en esos 6 meses conseguía, dejando pasar cosas o cobrando por pasar cosas, de todo, por la frontera se pasaba de todo. Bueno, pues eso le permitía comprar fincas, le daba poder para él conseguir las fincas del Estado y todas esas cosas. Y eso no se veía como corrupción porque eso lo hacía un jefe que lo ponían 6 meses para eso. La cantina de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de determinadas, la cantina era el restaurante. Entonces el restaurante que hacía compra, entonces el comandante de ahí era el que hacía la compra, era el que vendía, y durante 6 meses esa cantina te dejaba, yo no sé qué porcentaje, pero le daban la cantina, así llamaban los guardias, o llaman los policías, no sé, todavía, le daban la cantina a un jefe para que terminara ahí. Entonces todo el mundo sabía que eso era por corrupción, porque no era verdad que un señor en un restaurante comprando a un precio que lo ponía él, a un precio que evidentemente, si él salía multimillonario de ahí, no era porque le dejaban la propina en el plato los guardias. Los guardias cuando comían no daban propina, porque la comida a veces ni se la comían por de mala que era. Era porque al comprar esa comida había un porcentaje que se ganaba, y ese porcentaje estaba disfrazado de muchas maneras. Si la libra de arroz costaba 15 cheles, se la ponían a 25. Pero si yo compraba 10 quintales de arroz, yo nada más entraba a 5. Es decir, de muchas maneras estaba el enriquecimiento en uno de esos departamentos, como por ejemplo la cantina. Así era que se hacían muchos militares. Los organismos de seguridad, todo el mundo sabe que tienen un presupuesto, que no es presupuesto porque no se sabe, es presupuesto. No se sabe cuántos son. Y de repente pueden ser 5, pero llega a 50. Entonces, eso discrecionalmente se maneja y uno no sabe a quién se lo dan, si se lo dieron a 20 que chivatearon, o a 100 o a 200. Eso no se sabe. Pero es un dinero que se maneja ahí. Y la gente no asume que eso es corrupción. La gente nunca se ha dado cuenta que por ahí se maneja la corrupción. Todo el mundo sabe que para que funcionaran 22,000 puntos de droga que identificó un funcionario del gobierno anterior, de un gobierno pasado, no sé de qué gobierno, dijo hay 22,000 puntos, lo contó, sabían dónde estaba y todo, pero funcionaban. ¿Y por qué con una guardia activa y con una policía vigilante, con fiscales, esos puntos no se desmantelaban? Sencillamente porque pasaban por un sedazo. Y yo no sé si pasan todavía.
No sé si pasan, porque hace mucho que no estoy en esas lides. Pero como eso es historia, yo estoy haciendo historia. Entonces ahora se ha ido a sanear todo eso y se ha comenzado por grandes figuras, por grandes claques, por grandes mafias, entornos notables. Ayer salió un comentario de la gasolina de la policía. O sea, la gasolina de la policía se la daban a una persona. Esa persona, 6 meses, de repente terminaba con todos los cuartos en su bolsillo y daba la gasolina de las guaguas, de los vehículos de la policía. Pero resulta que ¿de dónde salía rico? Echaba menos gasolina, la vendía más cara porque no se vende. La gasolina de la policía no se vende. Le daban a mucha gente, hay mucha gente, civiles, que con un amigo coronel, con un amigo general, toma un ticket y ve lleno esa guagua semanal. Y aún así alcanzaba la gasolina de la policía y de las Fuerzas Armadas para enriquecer al encargado de turno. Entonces, hoy ha salido, desde ayer, que una sola auditoría de una sola gestión no aparecen cerca de 600 millones de pesos, 588 millones de pesos de compra de combustible que dicen que no llegó al destino que debía llegar en la policía. Involucran a muchos oficiales ahí, incluyendo oficiales que yo me atrevo a decir son oficiales pundorosos. Hasta que, porque uno ahora no sabe qué es lo que va a pasar, porque ahora uno no sabe a quién va a defender. Uno no sabe quién es el honesto y quién no, porque lo que está pasando ahora, tú dices, pero ¿cómo? Pero fulano con tantos miles y miles de millones. ¿Pero cómo es posible? Que la gente dice, no, ese expediente está alterado, está abultado, esa auditoría está abultada. Pero habrá que ver en la investigación de fondo. Yo me gustaría, ahora mismo hay una playa de abogados, estrellas, abogados, luminarias del derecho extraordinario. Están, no son como antes, no son como antes. Antes había una camada de abogados. Usted vinculaba ahí algunos nombres, 15, 40 nombres, por decir un número, que decía esos abogados, porque usted iba ahí y usted no se dormía, usted duraba 2 días escuchando a esos abogados. Pero ahora no pueden hacerlo como antes, pero van a tener que emplearse a fondo para demostrar y convencerme a mí de que esa corrupción no existe. 588 millones de pesos de gasolina que no llegaron, dice la auditoría. Y todavía hay unas instituciones por ahí que yo no sé qué es lo que va a decir la Cámara de Cuentas. Con figuras notables, con construcciones, con arreglo de vías, qué sé yo, de todo eso. Pero me duele los hospitales, me duele mucho. Murió mucha gente. Por la corrupción muere mucha gente. Que no da para comprar oxígeno, que no da para comprar aspirina, que no da para comprar medicamentos en el hospital, que no da. Mire, esa medicina de alto costo. ¿Usted cree que cuando un individuo solo se roba 3.000 millones de pesos, cuántos medicamentos de alto costo, cuántos medicamentos de medicina preventiva se puede comprar? Oye, pero pasa nada al país y se lo roba uno. Por eso que yo digo que lo voy a dejar ahí. Voy a ir a una pausa, porque Fernando y Rosana me van a decir que me van a cerrar el programa. Vamos a una pausa.
Bueno, regresamos con ustedes y este tema es interminable. Lo he tenido que hacer solo hoy porque Gregory se le pichó una goma y Gregory tiene un vehículo, una goma muy cara y entonces no pudo venir, pero yo voy a tomar el cuento. Me estaban diciendo los muchachos fuera de cámara de que esa corrupción se ha detenido y cosas. Y yo quiero creerles a ellos. Fernando dice que no, que yo quiero creerle a Fernando. Quiero creerle. Porque si eso se da así, pues magnífico. Lo que yo no sé, ¿qué quiso decir el presidente Danilo Medina? Con que esos actos de corrupción a él no le van a avergonzar. Tú no tienes por qué avergonzarlo, presidente, porque usted aparentemente no está en los expedientes. ¿Por qué lo van a avergonzar? Sus hechos están ahí. Y usted no tiene necesariamente por qué cargar con todo eso, presidente. Pero eso de que no lo van a avergonzar a usted y al PLD, yo conozco PLDistas que están avergonzados, presidente. Yo hablé el domingo con un PLDista, un cuadro intermedio del Comité Central, y no quiso ni darme la cara. Porque ese es honesto. Ese PLDista es honesto. Que manejó dinero y usted lo ve y anda en una guagua del 88. Un cuadro político de un intermedio. Pero esos intermedios se lo está dando el diablo. Esos dirigentes intermedios del PLD no tienen hoy la mayoría con qué caerse muertos. No lo tiene, se lo está dando quien los trajo. Porque la corrupción en todos los partidos la maneja la cúpula y los allegados a la cúpula. Los negocios del gobierno no lo hace la base de los partidos. No, lo hace una cúpula reducida. Digamos, si el partido tiene 1 millón, lo hacen 50,000, 20,000, 200, qué sé yo. Pero la gran dirección no. Ese PLDista me dijo, me siento avergonzado. Y yo le dije, mira, el PLD no creo que vaya a zafarse de ese sacudión que le vayan a dar. Estoy de acuerdo contigo, Licho. Pero el presidente tampoco tiene por qué sentirse culpable, aunque esté ahí su escolta, aunque esté ahí sus hermanos, aunque estén involucrados. O usted está convencido que son inocentes, o usted no tiene nada que ver con eso. Dicho sea de paso, es parte de lo que el pueblo quiere, que usted vaya identificando cuál es su actitud, su posición frente a eso, presidente. Eso es lo que la gente quiere. Pero nada, quiero cambiar una cosa. Miren, hoy voy a Educación y a Roberto Fulcar. Hoy anuncia el periódico, uno de los diarios, que 25 miembros de la Comisión de Veeduría, que tiene que ver con la aplicación del procedimiento y la transparencia de los concursos, de la mejoría de la calidad de la educación, renuncian. Y renuncian por una serie de argumentos. Ellos dicen, no digo que sea verdad, pero ellos lo dicen, que no les llegó para ellos ver el asunto de los concursos. Yo fui maestro 24, 25 años y fui dirigente de la ADP. Yo no conocí el asunto de los concursos. Yo no lo conocí, pero yo sí les digo a ustedes, que este problema de los concursos ahora con el magisterio no está tan preparado. Yo estoy de acuerdo. Pero unos maestros que en el examen que se les hace se quema el 80%, el 90%. ¿Va a estar preparado para pasar un concurso? No, no está preparado. Y todos esos concursos son simulacros. Yo lo digo. Y perdónenme. Quizá alguno me esté viendo y decir, pero Licho, te estás volviendo loco. No, es que yo fui maestro. Yo fui maestro. Y fui maestro en varias asignaturas. Fui maestro de matemática, de física, de idiomas. Y yo les puedo decir a ustedes que no es verdad que un maestro que la prueba PISA se quema esté preparado para ganar un concurso. No es posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministerio? El ministerio que tiene que someter ese magisterio, emplearlos y someterlo a un proceso de entrenamiento, ponerse de acuerdo con la ADP, ahora con este ADP, con Eduardo Hidalgo,
Ya no lo pudo hacer con su amiga y su hermana, Xiomara Guante, por razones que yo no entiendo, pero que lo haga con Eduardo Hidalgo, que es de un partido contrario. Y que involucren a los profesores y que los vinculen, porque hacen falta a los profesores. Yo fui a 2 o 3 distritos el fin de semana a indagar. Más de 20 profesores, y dije, yo voy a participar en los concursos, pero yo no tengo fe. Ojalá pueda pasarlo. Porque tampoco hay fe en eso. Y eso tiene que ser resuelto, Roberto Fulcar. Tú estás haciendo un buen trabajo. Tú eres un hombre de la educación. Tú eres un hombre del buen sentido. Vamos a buscar un mecanismo y vamos a involucrar a esos maestros en las escuelas y después vamos a hacerle una evaluación y vamos a irlo ascendiendo en función de cómo pasan esos discursos. Y vamos a poner el rigor, que no sea lo que nosotros querramos que hagan. Yo de esta educación quiero hablar profundamente, pero ya no vamos a tener mucho tiempo para hablar de ese tema, que es un tema que a mí me apasiona, porque yo le dediqué la mitad de mi vida. La mitad de mi vida, de que yo era muchacho, me dediqué a enseñar en la escuela y me dediqué a aprender. Porque así como duré 20 años, 24 años, 25 años dando clases, en todos los niveles, yo di clases en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria. Pues también me dediqué a estudiarla, porque soy apasionado con el aprendizaje, con el conocimiento. Aprendizaje, eso para mí, ese enriquecimiento, para mí eso es más que una libra de arroz. Y eso me apasiona. Y yo quiero tener un mejor producto de mi educación. Un mejor producto. Ya dicen los muchachos que yo tengo que irme, que nada, parece que Fulcar le dio alguna señal, no sé. Pero es Fernando nada más es así cuando está Héctor, la maquinaria Reynoso, ese tolete. Señores, gracias. Nos veremos en el próximo programa. No se den por ofendidos, no lo toman personal. No es nada personal, como dice mi hermano y mi amigo Franklin Mirabal. Aguiluchos, esto no es personal. Esto es Licey campeón. Nos veremos en el próximo programa.